Buenas noches, el día de hoy en este noticiero abordaremos una serie de casos trágicos que han puesto en evidencia las graves violaciones a los derechos humanos en México en contra de las mujeres y miembros de la comunidad LGBTQ y más. Ellos están siendo víctimas de violencia de género, abuso institucional y falta de justicia. A lo largo de este noticiero discutiremos estos hechos y cómo podemos contribuir a un cambio real. Hola, soy Alejandro Arcángel y gracias por cederme la palabra. Comenzamos con un caso alarmante que ha indignado a la sociedad mexicana. Una joven de Querétaro, acusada de homicidio tras sufrir un aborto espontáneo. La joven, quien fue víctima de violación, fue procesada por la Fiscalía por lo ocurrido en un claro caso de criminalización de la víctima de violencia sexual. Esto no solo viola el derecho a la salud, sino también el derecho a la justicia y protección de víctimas. Nos encontramos en Veracruz, donde el asesinato de Lupita, una niña de 10 años, sigue dejando una profunda huella en la comunidad. Lupita fue víctima de feminicidio en 2023 y su caso ha tenido una ola de protestas y marchas en todo el país. Activistas, ciudadanos y organizaciones exigen justicia y un alto a la violencia contra niñas y mujeres. El feminicidio de Lupita no solo es una tragedia personal, sino un reflejo de la impunidad y la falta de políticas efectivas para garantizar la seguridad y la protección de las mujeres. Los derechos violados en este caso son claros: el derecho a la vida, a la seguridad, a la integridad física y psicológica, y el derecho a una educación libre de violencia. ¿Qué tal? Mi nombre es Jasmine María García Coronado y hablaré sobre los casos que nos han presentado. Son los ejemplos de un problema más grande que afecta a toda la sociedad. En México, las mujeres y las personas de la comunidad siguen enfrentando una violencia sistemática que nos está siendo adecuadamente atendida. Las autoridades deben tomar medidas efectivas para proteger sus derechos fundamentales. También es esencial que se reconozcan los derechos de las víctimas y se tomen acciones para evitar más tragedias. Es fundamental que los sistemas judiciales de salud brinden el apoyo necesario a las mujeres y a personas trans, especialmente en situaciones de violencia de género. Esto incluye el derecho a la justicia, a las discriminaciones y a la protección contra crímenes de odio. Quiero hablar específicamente sobre los crímenes de odio que sufren las personas trans, como el caso de Angie y Julie, quienes fueron asesinadas por sus parejas. Estos crímenes son demasiado comunes y no están siendo investigados correctamente. La comunidad LGBTQ+ exige que estos asesinatos sean investigados correctamente bajo una perspectiva de género, ya que no son incidentes pasionales, sino crímenes motivados por la discriminación y el odio hacia la identidad de género de estas personas. El asesinato de Angie, una chica trans de Tampico, y de Julie, una chica trans de Nezahualcóyotl, pone de manifiesto la urgente necesidad de las medidas legales que protejan a las personas trans de este tipo de violencia. Los derechos violados en estos casos incluyen el derecho a la vida, a la no discriminación y a la seguridad personal. Las autoridades deben de actuar con más diligencia para garantizar que estos crímenes no queden impunes. Es innegable que estamos ante una crisis de derechos humanos en nuestro país, especialmente para las mujeres y las personas de la comunidad LGBTQ y más. Los derechos de la salud, la justicia, la no discriminación, la seguridad y la vida son fundamentales y debemos exigir que las autoridades los respeten y los garanticen. La violencia de género y la violencia hacia las personas trans no solo son violaciones graves, sino que son un reflejo de un sistema que aún no ha aprendido a proteger a los más vulnerables. Es hora de que como sociedad nos unamos para defender estos derechos. Las marchas, las protestas y las demandas por justicia deben seguir siendo escuchadas. Cada uno de nosotros tiene un papel en la construcción de un México más seguro e inclusivo, donde las mujeres y la comunidad LGBTQ y más pueden vivir libres de violencia y discriminación. Así es, y un aspecto clave es educar a las nuevas generaciones sobre la igualdad, el respeto y la dignidad humana.
No podemos permitir que más vidas se pierdan debido a la violencia y a las diferencias. La lucha por la justicia, la igualdad y los derechos humanos es un compromiso colectivo. Las vidas de las mujeres y las personas trans importan. Debemos seguir luchando hasta que no haya más crímenes de odio, más feminicidios y más víctimas de violencia de género. Este ha sido un informe especial sobre los derechos humanos y la violencia de género en México. Exhortamos a nuestras autoridades a actuar con urgencia y compromiso. Y a ustedes que nos están escuchando, los invitamos a reflexionar sobre el papel que tenemos en la lucha por un mundo más justo. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.